Hola, hola compañeros y compañeras de derecho, pues ya estamos en la recta final, en la parte final, más bien dicho, lo que viene siendo nuestro curso de Derecho Internacional, que abarcó lo que es el internacional público y que hoy vamos a abarcar lo que es el internacional privado, dado que este más bien se refiere a lo que viene siendo la situación de los extranjeros, a las condiciones bajo las cuales pueden internarse y residir dentro del país. De esta manera, pues ya dentro de 8 días es nuestro cuarto y último examen departamental para poder obtener lo que viene siendo su promedio y en consecuencia finiquitar o terminar, esperamos así sea felizmente, este curso Derecho Internacional. Como te lo he dicho, pues abarca lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Es justamente esta parte de derecho internacional la que hoy vamos a ver. Lo relacionado con el derecho internacional privado, que aunque desde el principio lo aclaramos, pues no está por demás volverlo a repasar y volver a recordar en sí qué es lo que viene siendo esta parte del derecho internacional con derecho internacional privado. Recordemos, derecho internacional privado es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre la autoridad o gobierno de un país con las personas o ciudadanos de otro país. Sabemos que el internacional público reglamenta las relaciones entre los gobiernos, entre los países, entre los estados o autoridades. Pero con motivo de que el derecho internacional, objetos de derecho internacional se han ampliado, tenemos internacionales, tenemos internacionales especializados, organizaciones internacionales, bloques económicos y no sé y cuántas cosas más vimos, pues hemos visto que se ha ampliado la gama de sujetos del derecho internacional público. En cuanto al derecho internacional privado, ahí hablamos entre la relación de un gobierno como autoridad y los particulares o las personas, pero que son de otro país, de otra nacionalidad. Entonces se crea una situación donde hablamos de un gobierno, de un lugar, de un país, y de ciudadanos de otro país. Situación que, como tú bien lo sabes, se ha dado constantemente y se está presentando en todo el mundo, con motivo de los movimientos migratorios, donde muchas personas de un país se trasladan a otro país, bien sea de forma legal o bien de forma ilegal. Hacerlo de forma legal, los mismos países establecen sus normas, establecen sus reglas, para que personas de otro país puedan ingresar a su territorio sin ningún problema. Pero como a veces los trámites o los permisos son difíciles, o bien son muy burocráticos, o por X circunstancias, o bien las personas resulta poder cumplir con esos requisitos, esos trámites, entonces deciden de hacerlo de forma ilegal. Sea de forma legal o de forma ilegal, se crea una relación entre un gobierno de un país y los ciudadanos de otro país. Y por tanto haber normas, reglas que regulen esa situación. Precisamente porque si como ciudadanos, como personas, ya estamos indefensos ante nuestras propias autoridades, ahora imagínate yo particular, más indefenso como persona, más indefenso ante un gobierno que no es el mío, no es del país, y sobre todo que soy en otro territorio que es de otro lugar diferente al mío. Famosos migrantes, los mojados como se les conocía, los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, haitianos, etcétera, deciden usar de trampolín en México para pasar a Estados Unidos. Es ahí en donde el derecho internacional privado tiene su principal razón de ser. O aquellos extranjeros de cualquier nacionalidad, europea, asiática, africana, latinoamericana, que desean ingresar a nuestro país de forma legal, pues también hay que reglamentarlo, hay que regularizarlo para que su estadía y su estancia o residencia en nuestro país pueda ser legal sin ningún problema y viceversa. Cuando los nacionales también deciden salir de nuestro país por X circunstancias, trasladarse de forma temporal o de forma definitiva a otro país y quedarse en ese lugar, pues también hay que reglamentar esa situación. Sea, reitero, de forma legal, de forma ilegal, hay que reglamentar, establecer normas, establecer leyes
que determinen la forma, la manera en cómo debe de regularizarse esa, este, esa estancia, esa introducción dentro de un país ajeno. Por eso el derecho internacional privado es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre la autoridad o gobierno de un país con las personas o ciudadanos de otro. Pero además, el derecho internacional es el conjunto de leyes que reglamentan a los extranjeros en nuestro país. Porque reitero, no se trata de reglamentar la ilegalidad o de regular la migración que se hace de ciudadanos de un país a otro país, como lo que está viviendo Europa, de personas de Asia y de África que en voz de una mejor vida y una mejor posibilidad deciden trasladarse ilegalmente por el mar Mediterráneo, algo siendo Europa, para mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Entonces, el derecho internacional privado también es el conjunto de leyes que reglamentan a los extranjeros de nuestro país y también las leyes que reglamentan a los mexicanos cuando se trasladan hacia otro país, ante otros gobiernos, ante otro tipo de autoridad. El derecho internacional privado en nuestro país, el derecho internacional privado o política migratoria es manejada por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, conocida por sus iniciales como la CEGOP o la SG, y del Instituto Nacional de Migración. La forma legal o la forma correcta en que los extranjeros pueden entrar a nuestro país es una facultad propia y exclusiva del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República Mexicana. Y tiene que llevar a cabo la famosa política migratoria. Pero como lo hemos visto, el derecho constitucional, dado que el presidente es una sola persona y las funciones o atribuciones que tiene son muchas, son diversas y son muy complejas, entonces él se apoya en sus principales colaboradores, que en general son los famosos secretarios de Estado o las secretarías de Estado, siendo una de ellas la Secretaría de Gobernación, que es justamente la CEGOP o la SG o Secretaría de Gobernación, la que se encarga directamente de lo que es el derecho internacional privado, de lo que es la política migratoria. Y no es la Secretaría de Gobernación, porque ella es la autoridad administrativa, pero la autoridad operativa, la que se encarga en los hechos, en los lugares, vigilar, cuidar, reglamentar la migración, es el Instituto Nacional de Migración, un organismo descentralizado perteneciente a la CEDO. Ya cuando lleves en su momento oportuno derecho administrativo, o si ya lo llevaste, sabrás cómo es la Administración Pública Federal, conformada por el presidente de la República Mexicana, por secretarías de Estado y por los organismos descentralizados. Al agrupamiento del presidente con secretarías de Estado se le conoce como Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, Pemex, la UNAM, el Politécnico, el IMSS, organismos centralizados, y el presidente se llama Administración Pública Descentralizada o paraestatal. Los secretarios de Estado son autoridades eminentemente administrativas de papeleo de oficina. En sus funciones de oficina o de papeleo hay actividades operativas de campo que hay que llevar a cabo. Pues para tal efecto tienen sus organismos descentralizados u organismos desconcentrados pero pertenecientes a una secretaría para que de forma autónoma se maneje y puedan decidir también de forma autónoma, con la obligación de informar al secretario del ramo respectivo y al presidente de lo que están llevando a cabo, que están realizando, para que de esa manera se tenga un dato preciso de lo que es la administración pública. Entonces el presidente es el principal responsable, quien le delega a la Secretaría de Gobernación tal función, administrativamente y operativamente,
al Instituto Nacional de Migración como parte de lo que es la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, SEGOV o SG como se le conoce por sus iniciales, es la que autoriza la internación y permanencia del extranjero en nuestro país. De igual manera, es la que se encarga de atender los problemas o asuntos con los extranjeros. Así como hay una secretaría que se encarga de las relaciones internacionales con los demás países, relaciones exteriores, hay otra dependencia oficial o secretaría que se encarga de los asuntos internos vinculados con los extranjeros que entran a nuestro país de forma legal, de forma ilegal, para internarse y muchos de ellos permanecer en nuestro país. Esa autoridad es la SEGOV, la Secretaría de Gobernación. Y no solo se encarga de autorizar la internación y permanencia del extranjero en nuestro país, también se encarga de atender los problemas o asuntos que tengan los extranjeros dentro de lo que viene siendo nuestro país. Es decir, es la que lleva el control, es la que maneja la política migratoria de los extranjeros en lo que viene siendo nuestro país. Es la que se encarga de conducir la política demográfica, es decir, poblacional, salvo lo relativo a la colonización, a los asentamientos humanos y al turismo. Porque como a tal efecto, pues hay otras secretarías. Por ejemplo, para el turismo, pues es el sector, porque el turismo está dado precisamente por extranjeros, parte, porque también están los turistas nacionales. Pero esta función del turismo, de lo que viene siendo esta parte de la industria, no se encarga la SEGOV, aunque se vinculada con extranjeros, y su estancia más bien es la Secretaría de Turismo, la SECTUR. Igual con los asentamientos humanos, ir la población demográfica, pero establecer asentamientos humanos, poblaciones, unidades, habitaciones, etcétera. Ahí tenemos a la SEDAT. Entonces, hay que manejar este tipo de situaciones y diferencias entre las secretarías para evitar su confusión. La SEGOV, además de encargarse de la política migratoria, de la estancia y residencia de extranjeros en nuestro país, su regularización y de los asuntos o problemas que tengan en nuestro país, también se encarga de conducir la política demográfica poblacional, salvo lo relativo a la colonización, los asentamientos humanos y lo que viene siendo el turismo. Pues como lo hemos visto, son otras secretarías las que se encargan de este tipo de competencias o de este tipo de situaciones que se presentan dentro del país, aunque estén ligadas o formen parte dentro de lo que vienen siendo los extranjeros en nuestro país. Legislación mexicana. Recordemos que los extranjeros están regulados por nuestra propia Constitución. Hay un capítulo expreso y artículo expreso que regula a los extranjeros dentro de nuestra Carta Magna, de nuestra ley fundamental, nuestra ley primordial que rige a nuestro país. Los extranjeros están regulados por la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en su capítulo 3 de los extranjeros, artículo 33, perteneciente al título primero. Recuerda que dentro del título primero se encuentran de las garantías individuales de los derechos humanos de los nacionales y también hay un capítulo, el capítulo 3, de los extranjeros. Los extranjeros, por tanto, son seres humanos que no se les discrimina, que no se les aparta, pero que sí se les considera como parte especial dentro del sector de la población en general y que para tal efecto nuestra Carta Magna, dentro del título primero, en su capítulo 3, tiene un apartado especial para ellos, un artículo concreto para ellos, que es el capítulo 3, artículo 33 del título primero de nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aunque es la ley principal, la ley fundamental que regula a los extranjeros, tenemos una ley secundaria, la Ley General de Población, que es la que regula, que es la que reglamenta y la que precisa, la que detalla, como lo hemos visto en otras partes,
pues lo que dice la Constitución. Dado que la Constitución tiene los principios básicos o fundamentales, leyes secundarias o reglamentarias como la Ley General de Población, viene a desglosar, viene a detallar, a precisar los puntos generales o genéricos que establece la propia Carta Magna, la propia Constitución. Y no solo eso, también la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en lo relacionado a las facultades y atribuciones de la SEGO. Recordemos que la Ley Orgánica de Administración Pública Federal establece en su articulado o en su contenido las facultades y atribuciones que le corresponden a todas y a cada una de las secretarías de Estado, donde te precisa, te detalla, te desglosa todas y cada una de las facultades que tiene cada una de las secretarías. ¿Qué es lo que le corresponde a Sectur? ¿Qué le corresponde a la Secretaría de Economía? ¿Qué es lo que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública? Hacienda. ¿Qué es lo que le corresponde en este caso a SEGO? Y de alguna manera esta ley, por tanto, también reglamenta a los extranjeros. Pues en esta ley, en lo relacionado o pertinente a SEGO, se establece cuáles son sus facultades y sus atribuciones, que al principio, a grosso modo y a grandes rasgos, hemos visto lo que viene siendo el derecho internacional privado y que nuestra Constitución de alguna manera lo establece, lo reglamenta en las leyes ya mencionadas, pero también en las facultades y atribuciones que le corresponden a la SEGO, a través de la llamada Ley de Organización Pública Federal o la LOAPF, es decir, sus iniciales. De los derechos de los extranjeros. Los extranjeros, compañeros, como te he dicho, en México no son discriminados, no son un sector aparte, un sector fuera de lo que es nuestra sociedad mexicana. Los extranjeros, por tanto, gozan de los derechos humanos y las garantías individuales que otorga nuestra Constitución, pero sin embargo, la Constitución marca algunas excepciones, algunas situaciones donde el extranjero tiene prohibido o no tiene sus derechos. Por ejemplo, el extranjero tiene prohibido participar en los asuntos políticos del país. Por muy adulto que sea, un extranjero no puede intervenir en manifestaciones, en mítines, no puede tampoco intervenir mucho menos en votaciones. Por no ser ciudadano mexicano, él no puede participar en las elecciones ni como candidato ni como elector para escoger a sus candidatos a autoridades populares, presidentes, diputados, senadores, locales, federales, presidentes municipales y demás puestos públicos. Un extranjero, aunque tiene sus derechos humanos y sus garantías individuales garantizadas, en una Constitución establece ciertas excepciones. Sus casos donde carece de derechos por razones obvias, se entiende, o sea, no es discriminación. Simplemente que un extranjero pues no puede intervenir en la problemática del país, ¿sí? Haciendo manifestaciones, para votar en contra del gobierno, para pedir la renuncia de tales autoridades, para bloquear carreteras, exigiendo estos derechos u otros más, u otras prestaciones. Tampoco tiene el derecho de ejercer el derecho de petición. Es decir, que establece que todos tenemos el derecho de pedir, de ser informados sobre la política o los asuntos que manejan el país a cualquier autoridad, desde el presidente hasta cualquier director o jefe de departamento de alguna área administrativa del propio Poder Ejecutivo o de los demás poderes. Se entiende también esta situación porque el extranjero, después todo como extranjero y no nacional, pues la problemática que se da en nuestro país es solamente asunto de mexicanos, donde solo lo resuelven y lo atienden los mexicanos, sin que por ello intervengan o lo resuelvan o lo quieran atender los extranjeros. Lo cual, reitero, no debe entenderse como un acto de discriminación o discriminatorio. De hecho, estas mismas reglas pues también se dan en otros países para los mexicanos. Un mexicano no puede intervenir en los asuntos internos, vamos a pensar de España si es que está allá.
o en los problemas o conflictos sociales o políticos que se presenten en Noruega si es que él vive en ese lugar, ni mucho menos participar en las elecciones de sus representantes populares, salvo, como aquí en el caso de que vamos a ver, pues con el tiempo adquieran la nacionalidad mexicana o adquieran la nacionalidad extranjera. Porque así como hay mexicanos que renuncian a la nacionalidad mexicana para adoptar una extranjera, de igual manera hay extranjeros que renuncian a su nacionalidad de origen para adoptar la nacionalidad mexicana. Actividades migratorias de los extranjeros. Como te he dicho, el derecho internacional privado, la CEGOP y todo lo que política migratoria, no solamente se trata de regular lo ilegal, de las personas que atraviesan o entran a nuestro país ilegalmente para poder también cruzar y pasar a Estados Unidos de manera ilegal. No solamente se trata, en un momento determinado, de regular lo ilegal, sino de regular aquellos extranjeros que de forma legal, de forma correcta, quieren introducirse o estar dentro de nuestro país, sea de manera temporal o sea de manera definitiva. Sea de paso, como se dice coloquialmente, por unos días, por unas semanas, vienen de vacaciones, tienen un tiempo y se van, o sea porque de plano ellos ya quieren quedarse en nuestro país, huyendo de la pobreza, de la violencia, de la protección política o de X situaciones que en su país de origen no le garantizan ni libertad, ni igualdad, ni justicia, y que buscan otro lugar en donde puedan tener eso, además de trabajo, además de otro tipo de condiciones. El extranjero en nuestro país tiene tres categorías migratorias para su internación y residencia dentro de nuestro territorio, que son el no inmigrante, el inmigrante y el inmigrado. El extranjero que legalmente entra a nuestro país tiene tres categorías migratorias para su internación y residencia, y que de acuerdo a lo que ellos pretenden o desean quedarse de forma temporal o de forma definitiva o solamente de paso en nuestro país, pueden entrar como no inmigrantes, como inmigrantes o bien como inmigrados. ¿Quiénes son los inmigrantes? Los inmigrantes son los extranjeros que se internan legalmente al país, que se introducen legalmente al país, con el propósito de radicar en él en tanto adquieren la calidad de inmigrado. ¿Vale? ¿Quién es el inmigrante? El inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicar aquí en México, en tanto adquiere la calidad de inmigrado. Por tanto, como puedes ver, esta persona viene legalmente, trae papeles, trae documentos, cumple con los requisitos que establece la ley mexicana para poderse internar en el país, con el fin de quedarse en el país, con el fin de adquirir la calidad de inmigrado. Es decir, su intención no solamente es la de visitar el país, estar aquí, sino posiblemente de adquirir derechos de residencia. Insisto, así como hay mexicanos que renuncian a su país y adoptan otro y otra nacionalidad, también hay extranjeros que por circunstancias X o especiales también renuncian a su país, a su de origen, y adoptan y quieren la nacionalidad mexicana y desean quedarse en nuestro país. Entonces, estos serían los inmigrantes, es decir, personas que legalmente se meten al país, que están aquí en nuestro país, que cumplen los requisitos, las condiciones, si tú quieres las trabas o obstáculos, aunque no más bien los trámites, que le impone la ley mexicana para poder radicar en el país con la intención de que con el tiempo de estar aquí radicando, estar viviendo, puedan obtener la calidad de inmigrante. Ahora, ¿quién es el inmigrado? El inmigrado es el extranjero que después de haber permanecido 5 años
en calidad de inmigrante adquiere derechos de residencia definitiva en el país. ¿Quién es el inmigrado? Es decir, una calidad o una cualidad superior al inmigrante. Yo entro como migrante al país. Mi intención es quedarme en este país. Pero para poderme legalmente ya quedarme y vivir, tener derecho de residencia en México, entonces necesito tener la calidad de inmigrado. Inmigrado es el extranjero que después de haber permanecido 5 años en calidad de inmigrante, adquiere derechos de residencia definitiva en el país. ¿Sí? Es decir, es el tope o es el límite al que un extranjero quiere llegar cuando se introduce en México. Y que con el tiempo posiblemente o seguramente pueda adquirir incluso hasta la nacionalidad mexicana. Como también está el caso de muchos extranjeros que no solo se quedan en el país, sino que además renuncian a su nación de origen y a través de un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores obtienen su carta de naturalización para que de esta manera se conviertan en ciudadanos mexicanos por naturalización, más no por nacimiento. Si recuerdas las clases de teoría del Estado, en donde hablamos de la población y quiénes son mexicanos y quiénes son extranjeros, diferentes tipos de mexicanos y dos tipos de cuestiones, y los extranjeros, la forma en que pueden adquirir la nacionalidad mexicana, bien sea casándose con un mexicano, pero con la condición de que establezcan su domicilio en territorio mexicano. Porque se casa un extranjero con un mexicano o mexicana y nada más por compromiso familiar o por atención a la familia se casan en México y se van a vivir al extranjero, pues ese extranjero sigue siendo extranjero en nuestro país y no es mexicano. Para que adquiera la ciudadanía mexicana se requiere que además de haberse casado en México con una mexicana, se requiere que establezcan su domicilio de forma definitiva en territorio mexicano. Y si así lo hacen, entonces ese extranjero casado con mexicana y haber permanecido aquí en México, le va a permitir, por tanto, que él también se convierta en mexicano, ciudadano mexicano. ¿Quién es el inmigrado? El inmigrado es el extranjero que después de haber permanecido 5 años en calidad de inmigrante, adquiere derechos de residencia definitiva en lo que viene siendo el país. ¿Sí? Y de esta manera, con el tiempo pueda convertirse, si él así lo desea, si él así lo quiere, y salvo y previos requisitos que la relación exterior le permite, o le pide, mejor dicho, no le permite, sino le pide, como son acreditar ser una persona de solvencia moral y económica suficiente, sin antecedentes penales, sin malas sin conductas indebidas y con un modo honesto de vivir, después del trámite que pide a exteriores pueda obtener su nacionalidad mexicana. Normatividad. Tanto el inmigrante como el inmigrado tienen limitaciones para poder salir del país, que de no sujetarse perderían su calidad militar. Es decir, el inmigrante y el inmigrado quieren quedarse de forma activa en el país, lo cual no les impide a que salgan del país, van a su país de origen y regresan, pero también tienen limitadas estas salidas. ¿Por qué? Porque pues se presa, a lo mejor vengo, hago mi trámite, me regreso a mi país, regreso después de 2 o 3 años, y pues obviamente esta persona realmente no tiene intenciones de quedarse. Realmente esta persona lo único que hace es ir y venir, y por tanto pues no podemos darle derechos de residencia, derechos de estancia, para que tenga la calidad de inmigrante y luego tenga la calidad de inmigrado. Entonces, como puedes ver, tanto el inmigrante como el inmigrado tienen limitaciones para salir del país, que de no sujetarse a las mismas perderían su calidad migratoria. Nos estás pidiendo tu estancia definitiva aquí en México por razones X.
Durante los 5 años que estamos pidiendo, o el tiempo que estamos pidiendo, para que tengas la calidad de inmigrante y después de inmigrado, resulta que en un año has salido a tu país de origen o a otro lugar 3, 4 veces. El problema no es que has salido. El problema es que de esas 3, 4 veces, solamente en México has estado mes y medio o 2 meses. Me diría que 10 años o 10 años y medio te lo has pasado en extranjero. Entonces, la idea no es encarcelar al extranjero. La idea no es limitar su libertad. La idea es que él manifieste su real interés, su real deseo de querer radicar en México. No nada más como un trámite para justificar su estancia en nuestro país, para tener un lugar seguro al no tenerlo en su lugar de origen, en su país de origen, del cual posiblemente sale huyendo, sale corriendo en busca de mejores opciones o mejores alternativas. Y no sea que lo que quiere es realmente utilizar a México como trampolín para que con tantas salidas al extranjero, no sea de su país de origen, pues pueda por tanto quizás tener otras mejores opciones, otras mejores oportunidades en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Pero también hay que tenerlo muy presente. Tanto el migrante como el inmigrado tienen limitaciones para salir del país, por las razones ya explicadas, más no porque se les limite, se les coarte, se les trate como personas de menor categoría, sino que de no sujetarse perdería la seguridad migratoria. ¿Sí? Por las razones y otras razones más que pueden darse y que pueden presentarse. Entonces la idea es, demuéstrame tu interés por qué salir. Quiero que salgas una o quizás 2 veces, que te vayas quizás un tiempo razonable, no sé, una semana, 2 semanas al año. Quizás esto no afecta tu intención, pero reitero, si de 12 meses 8, 9, 10, 11 meses estuviste afuera y nada más un mes estuviste en nuestro país, pues pierdes todos tus derechos de calidad migratoria, bien sea como inmigrante o bien sea como inmigrado. Otra regla para los extranjeros es que en algunas calidades migratorias los extranjeros deben inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros para que el gobierno mexicano tenga información de ellos, así como de cualquier cambio en su estado civil, su domicilio, su nacionalidad, etcétera, etcétera. Algunas calidades migratorias, no necesariamente todas, los extranjeros deben de inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros. Y no como una forma de controlarlos o una forma de limitar, sino si van a estar aquí por lo menos 5 años, si fue más tiempo, hay que ir viendo su evolución. Ahora hacen su inscripción como solteros y terminan ya casados. Inician ellos solos, resulta que tienen familia aquí en México. Resulta que por alguna razón decidieron cambiar su nombre, decidieron cambiar su domicilio. Originalmente se registran estando en la Ciudad de México y por razones X o circunstancias especiales, ahora están en Guadalajara, ahora están en Michoacán, o están en otra parte. Siendo extranjeros que están pendientes de ver su situación de inmigrante o de inmigrado, su comportamiento, su conducta, pues es obvio que la autoridad mexicana tiene que llevar una supervisión, una vigilancia de los mismos más que un control pero en el sentido correcto, no en el sentido de autoritarismo. Y algunas calidades migratorias, no todas, tienen la obligación de inscribirse en ese servicio. Ejemplo, si vengo como turista, y como turista voy a estar un fin de semana, quizás una semana, quizás cierto tiempo, mi intención no es quedar, mi intención es venir a conocer este país, conocer, no sé, su historia, sus pirámides, sus lugares turísticos, Acapulco, Puerto Vallarta, etcétera. Pues mi intención no es entrar y salir.
Y con llevar el registro de mi entrada y mi salida, pues más que suficiente. Por tanto, aquí para un turista, dado que no a todas las cadenas migratorias se les pide, por tanto, este requisito, es necesario que se inscriba el Registro Nacional de Extranjeros. Ya con el pasaporte, con la visa y el control que se tiene al entrar y salida del país, con entrada y salida a otro país extranjero, de alguna manera se lleva el control de los mismos, se sabe cuándo salieron, qué permiso tenían, cuánto tiempo tenían, si están legalmente en nuestro país, están ilegalmente o que su permiso terminó hace una semana, hace un mes, y a pesar de eso siguen en nuestro país, o bien se les regulariza, o bien por tanto se les exhorta a salir del país, dado que su estancia ya no es de carácter legal. En algunas calidades migratorias, no en todas, se precisa, los extranjeros deben inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros para que el gobierno mexicano tenga información de ellos, así como de cualquier cambio en su estado civil, su domicilio, su nacionalidad o cualquier otro dato que le permita al gobierno mexicano, como todos los gobiernos, en caso de mexicanos en su país, saber justamente su conducta, su comportamiento y mantener una regulación de lo que viene siendo su estadía o su estancia en el país. De esa manera, como podemos ver, compañeros, pues hemos terminado la parte de lo que viene siendo derecho internacional privado, de todo lo vinculado a lo que fue esta materia, que es muy amplio. Derecho internacional, además de derecho penal o derecho civil, en la práctica no resulta muy atractivo para muchas estudiantes de derecho. Ahí está otra actividad más que podemos desempeñar en nuestra futura vida profesional, en nuestra futura vida que usted va a llevar a cabo o a desempeñar, como embajadores, como cónsules, como representantes diplomáticos, con otras cualidades más. Termino diciendo que como inmigrantes, los extranjeros pueden entrar como rentistas, inversionistas, científicos, técnicos, cargo de confianza, como profesionistas, sus familiares, como artistas y deportistas y asimilados. Como no inmigrante, pueden ingresar como turistas, transmigrante, visitante local, visitante distinguido, visitante provisional, asilado político, refugiado, ministro de culto o asociación religiosa y como estudiante. Reitero, entre las calidades migratorias, acuérdate que son no inmigrante, inmigrante e inmigrante. Como no inmigrantes, personas que no quieren quedarse en nuestro país, que vienen de paso por cierto tiempo, temporal o largo, está el turista, el inmigrante, el visitante local, el visitante distinguido, el visitante provisional, el asilado político, el refugiado, el ministro de culto o asociado religioso y el estudiante. Como inmigrante que entra al país pero con la intención no de paso, no por tiempo, sino para poderse quedar y con el tiempo adquirir los derechos de inmigrado de residencia, está el rentista, el inversionista, el científico, el técnico, el que viene a ocupar un cargo de confianza ante una empresa, el profesional, sus familiares, los artistas y deportistas y demás asimilados. Pues jóvenes, con esto terminamos, espero felizmente, nuestro curso de Derecho Internacional, que abarca temas propios de Derecho Internacional Público y temas propios de Derecho Internacional Privado. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar pues, todo lo vinculado con esta materia, para ver tus tareas, ver tus exposiciones si es que ya las tienes, tomarte en cuenta porque la autoridad ya no tarda en pedirme nombres y exposición para que la autoridad al mismo tiempo planee y establezca los horarios de estas exposiciones. Vemos en unos cuantos segundos en Zoom, jóvenes.